El Departamento de Justicia de Estados Unidos apelará el fallo que bloquea el nuevo veto migratorio impuesto por el presidente Donald Trump. La apelación responderá a la prohibición de un juez federal de Hawái presentada después de la segunda orden ejecutiva que fue emitida por la administración Trump. El mandatario insiste en detener la llegada de migrantes por 90 días y también propone que se niegue temporalmente el ingreso de ciudadanos de 6 naciones, todas de mayoría musulmana. La medida será considerada entonces por el 9º circuito de la Corte de Apelaciones, que está basado en San Francisco y que ya sostuvo la prohibición sobre el primer veto en materia migratoria de Donald Trump. El bloqueo judicial al segundo veto migratorio de Trump es ya indefinido. El pulso entre los jueces federales y el presidente estadounidense continúa. Un magistrado de Hawái ha convertido en permanente la suspensión a la segunda orden ejecutiva de Trump. El juez ha aceptado la petición del fiscal general hawaiano, que considera que el veto es contrario a la libertad religiosa recogida en la primera enmienda. No es en absoluto inusual que en un caso sobre la libertad religiosa se ha reducido el número de personas afectadas, pero como su libertad religiosa está siendo amenazada, esto es suficiente para plantear una cuestión de violación de la Constitución. Esta decisión judicial tiene una doble consecuencia. Mantiene el bloqueo al veto migratorio, hasta ahora temporal, pero permite a la administración Trump la presentación de un recurso ante una instancia superior. El veto migratorio suspendía durante 120 días el programa de acogida de refugiados y durante 90 la entrada de ciudadanos procedentes de Irán, Somalia, Sudán, Siria, Yemen y Libia. El presidente Trump volvió a las redes, pero tenemos noticia de último momento. Anoche, el juez federal que había frenado el segundo decreto del presidente sobre inmigración, el que impedía el ingreso de personas de 6 países a Estados Unidos y frenaba el ingreso de refugiados, lo extendió de manera indefinida, era temporal. Pues ahora el Departamento de Justicia apeló la decisión del juez Watson de Hawái y se espera entonces ese proceso mientras está pendiente la apelación a otro fallo en Maryland. Pero hablemos de la crisis política en Estados Unidos. El presidente Trump volvió a las redes, está atacando a legisladores de su mismo partido con nombre propio por no apoyar la reforma de salud, pero el tema que sigue dominando los titulares es Rusia. Yone Molinares nos cuenta qué pasó. Así es, Juan Carlos, es el turno del Senado, pero bueno, en la mente del presidente Trump no solamente está lo que ha pasado en Rusia, sino obviamente también lo que está pasando con su política, especialmente con Obamacare. Es el turno del Senado, que espera evitar el caos de la investigación que quedó estancada en la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes. Si nosotros politizamos este proceso, nuestros esfuerzos seguramente fallarán. El público merece escuchar la verdad sobre el posible rol de Rusia en nuestras elecciones. En la audiencia del Senado se conoció que la intromisión de Rusia no terminó en las elecciones presidenciales y los tentáculos rusos incluyeron a otros políticos, como el senador Marco Rubio, que enfrentó a Trump en las primarias republicanas y que reveló que su campaña fue atacada en 2 ocasiones. Obviamente utilizaron correos electrónicos que se robaron como parte de esa estrategia, pero también la creación de información falsa para tratar de dividir y crear problemas políticos dentro de los diferentes países, incluso este. Así que es importante entender eso porque va a seguir ocurriendo. La audiencia ocurre después de que Devin Nunes, el presidente de la Comisión de Inteligencia de la Cámara, se reuniera con el presidente Trump la semana pasada para revelar la información clasificada, por lo que crecen los llamados para que se retire de la investigación. Fuentes dijeron a The New York Times que 2 funcionarios de la Casa Blanca le permitieron al congresista Nunes acceder a información confidencial. En la Casa Blanca, el subsecretario de Prensa no confirmó, pero tampoco comentó sobre la revelación de los nombres. Es un fantasma que persigue a la Casa Blanca, que hasta el momento no ha podido adjudicarse una victoria política. Tras el sufragio de la reforma sanitaria republicana en la Cámara, Trump, mediante un tuit, acusó al llamado Grupo de la Libertad, el ala más conservadora de los republicanos, de lastimar la agenda del partido y amenazó con declararles la guerra a ellos y a los demócratas en las elecciones legislativas de 2018. Mientras, el presidente de la Cámara, al tiempo que respaldó la crítica del presidente a los legisladores que descarrilaron su esfuerzo de revocar Obamacare, rechazó también la posibilidad que ya había expresado Trump de buscar cambios en la ley de salud, ahora con la ayuda de los demócratas.
Si vamos a hacer lo que prometimos, revocar, reemplazar a Obamacare y salvar el sistema de salud, algo me dice que los demócratas no van a revocar a Obamacare. Ellos fueron los que lo crearon. Por lo que, por ahora, esa promesa queda en el limbo. Y es posible, Juan Carlos, que el problema serio de haber fallado con la revocación de Obamacare termine descarrilando otras políticas importantes, como por ejemplo la reforma al Código de Impuestos, que parece que ahora sí se está complicando cada vez más. Yone Molinares, desde nuestra sala de redacción. Muchas gracias, Yone. Y antes decían que la letra con sangre entra. Obviamente eso no funciona, pero al parecer hay quienes todavía creen que esa táctica puede funcionar. Ya van a entender de qué les hablo. Vamos a Nueva York con María Santana. María, y parece ser que la intención de un sector muy importante del gobierno es que quienes no se acojan a las medidas que proponen, pues se acogen o enfrentan consecuencias. Así es, Juan Carlos. Miembros del caucus hispano del Congreso enviaron una carta al secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, al secretario de Justicia estadounidense, Jeff Sessions, para denunciar la decisión de la administración de tomar medidas contra las llamadas ciudades santuario. Entre ellas, como anunció Jeff Sessions este lunes, negarle fondos federales a estos lugares que limitan su cooperación con el gobierno federal para hacer cumplir las leyes federales de inmigración. Los legisladores hispanos dijeron que están indignados por los esfuerzos de la administración del presidente Trump para amenazar y castigar a los estados y ciudades que emplean acciones legales y constitucionales para proteger a la comunidad inmigrante. Dicen que el gobierno federal no puede obligar a las jurisdicciones santuarios a cooperar con leyes federales de inmigración, porque esto va en contra de la 10ª enmienda de la Constitución. Y la carta además cita, Juan Carlos, nuestro informe de la semana pasada, en el cual reportamos que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ha intensificado sus acciones, incluyendo más redadas en contra de las ciudades santuario como represalia. Así que esperan estos legisladores una respuesta y esperan que esta administración no siga intimidando a estos lugares santuario, Juan Carlos. Muchas gracias, María. Una bancada de mayoría demócrata, la bancada hispana que participó en estas reuniones, que también tuvieron encuentro con el secretario Kelly ayer, pero en el Senado, y de eso vamos a hablar a continuación. Muchas gracias, María Santana, desde Nueva York. Los senadores escucharon hoy en una audiencia a expertos como el ex embajador Roger Noriega o el ex gobernador Bill Richardson. En los pasillos del Senado saludamos a Gustavo Alegret, nuestro director de noticias en Estados Unidos. Gustavo, buena tarde para ti. Adelante. Saludos, muy buenas tardes. Ha sido en el Comité de Relaciones Exteriores donde se ha producido la audiencia que ustedes comentan, y uno de los que han comparecido es el exgobernador Bill Richardson. Señor Richardson, gracias por estar con nosotros. Usted ha manifestado preocupación por la relación entre México y Estados Unidos. Sí, yo creo que en toda la carrera que he tenido de casi 40 años, la relación México-Estados Unidos es la peor que he visto por motivos del presidente Trump, hablando del muro que México tiene que pagar, la renegociación del Tratado de Libre Comercio, las deportaciones, los insultos, y creo que se tiene que restablecer la relación por los dos lados, porque es una relación muy importante para los dos países. Usted ha hablado de que el muro es un error geoestratégico monumental. Sí, es un error porque manda el mensaje a México que México es un país que debemos que no entren los mexicanos, y los inmigrantes mexicanos contribuyen positivamente a la economía americana, a la fábrica social de Estados Unidos, y creo que no nomás el muro no va a funcionar y México no va a pagar por el muro, pero es un símbolo de desacuerdo, es un símbolo de expulsión que espero que el Congreso no dé los fondos para construirlo. ¿Eso es lo que le pide usted a los congresistas? Sí, yo le pido al Senado que no pongan los fondos. 13 billones de dólares es una idiotez para tener este muro, que es un símbolo que
no va a funcionar primeramente y finalmente es geoestratégicamente un error gravísimo porque va a mandarle el mensaje a México que México no es importante para Estados Unidos. Hay millones de mexicanos en Estados Unidos que contribuyen a la economía americana, a la política americana. Yo soy hispano, yo soy de origen mexicana, pero soy americano. ¿Qué mensaje le mandan a los millones de mexicanos que ya son ciudadanos, a los inmigrantes, casi 11 millones que están trabajando para llegar al sueño americano? Es un símbolo muy, muy negativo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Es el exgobernador Bill Richardson, que hoy ha comparecido en esa audiencia, como decíamos, con ese mensaje contundente contrario a esa retórica anti-inmigrante, anti-mexicana del presidente Donald Trump. Es todo desde Washington. Devuelvo la conexión a nuestro Centro Internacional de Noticias.